Lo que vamos a ver hoy es un rock en estado puro, pero realmente excitante. Y vamos a comenzar, luego seguiremos hablando, con un grupo que se llama TOS. Bueno, la verdad es que es bastante sencillo reconocer el déjame de los secretos antes de que los secretos fueran los secretos. Era la manera en la que la introdujeron Diego Manrique y Carlos Tena en aquel programa que emitía esta casa, Televisión Española, Pop Grama. Pop Grama, efectivamente, y era José Luis. porque los Urquijo habían formado TOS con José Enrique Canito, y precisamente se lo arrebató un accidente de tráfico en la Nochevieja de 1979. Un concierto homenaje posterior, el 9 de febrero, es lo que se sitúa como hito fundacional de la movida, o al menos como la toma de conciencia de que existía eso llamado la movida madrileña, que acompañó la consolidación de la transición democrática, soplando provocativos aires de libertad, y se extendió luego quizá a toda España para marcar tendencia cultural. La movida madrileña es el título de un libro de gran formato que, a través de fotografías de la época y de entrevistas con los protagonistas, pues fijan aquel tiempo. Aquí está encima de la mesa y sus autores lo han dejado dedicado para uno de los siguientes del Ojo Crítico. Los meteremos a concurso en las próximas semanas. Eduardo Cimadevilla es el autor de las fotos. Eduardo, buenas tardes. Hola, buenas y tardes. Ana Aparicio Cillán de los textos. ¿Qué tal, Ana? Buenas Hola, tardes. muy buenas tardes. Y gracias por estar aquí en directo. Empezando por las fotografías. Bueno, hay material ingente y además muy llamativo. Son fotografías de los 70, finales de los 70 y principios de los 80, blanco y negro, que era, bueno, la forma, ¿no?, de tomar instantáneas. Y bueno, hay de todo, grupos desaparecidos, Radio Futura, Glutamato Yeye, Tapones Vicente, y también artistas que han permanecido, Alaska, Loquillo, Kiko Veneno, 100 artistas en total. Sí, el total de fotografías son 150. 150. En el libro, pero bueno, la colección tiene algunas más, ¿no? Es que... ¿Era usted consciente de estar documentando una época? No, yo era consciente de que me divertía mucho y tenía acceso directo a escenarios, ¿no? Porque trataba con técnicos de sonido y me facilitaban el acceder, como el viajar también a verlos en los pueblos, a los músicos, ¿no? ¿Cómo era aquella convivencia? Pues era muy respetuosa y muy agradable, la verdad. Vamos, tanto entre los técnicos, los músicos, sí, era respetuosa. Otra cosa es, bueno, ellos iban con sus vehículos, iban a su ritmo, y luego es que no paraban. Yo me sorprendía porque estaban todo el día de un lado para otro de carretera, en la época que yo los seguía, ¿no? En los 80, ¿no? Y entonces, bueno, te los encontrabas en todos lados, ¿no? Más que en Madrid, la verdad, porque en Madrid, vamos, si ibas por Malasaña, alguno había, pero no eran tantos, ¿no? Y si Madrid, bueno, era un lugar de paso, donde también se les podía ver, no era en todo caso la casa común de todos. ¿Por qué lo de la movida madrileña, Ana? Bueno, porque a Madrid tenían que venir al fin y al cabo para grabar, para, por ejemplo, si querían dar un concierto y que tuviera peso, pues se venía al Rocola o se venía a la Universal, alguna sala que tuviera pues eso, pues ese nombre, ¿no? Y luego también que, bueno, los grupos también la promo las hacían aquí, porque aquí estaban los medios, ¿no?, de comunicación nacionales. Entonces, bueno, al Tan final... centralistas como siempre. Sí, la verdad que sí. Pero la verdad es que la movida fue madrileña, o sea, se le denomina madrileña, pero todos somos conscientes de que en la movida hubo grupos de muchos lugares de la geografía española. Sí, desde luego hubo en otros lugares, en Madrid quizá también porque se concentraba donde había una cultura, que era gente también que los seguía, probablemente por eso todos esos conciertos, porque al tiempo que se documentaba a esos grupos, a esos cantantes, pues también se fotografiaba a los mod, a los rockers, a los punk, las tribus, ¿no? Claro, los punkis que eran, bueno, una cosa sorprendente, y quizá solo se veía en Madrid, ¿no? Sí. Bueno, no, tampoco. Mira, el libro incluye una fotografía de un concierto de Germán Copini en Coín, y hay un punk subido al escenario ahí directamente, ¿no?, con la cresta y tal, ¿no?
Sí, ellos dicen... Toma nota que esa puede ser una buena pregunta. A ver quién la acierta. Los músicos dicen que la verdad es que la movida llegó a todos los rincones y te podías encontrar punks y te podías encontrar rockers, mods en otros lugares de España. Está claro que Ana Aparicio no vivió. No lo viví, pero me han contado tantas cosas que ya sueño con ellas. Eduardo, ¿la hemos de alguna manera idealizado? Sí, algo se ha mitificado. Yo, de hecho, la colección ha estado 40 años guardada y ahora que la he revisado, he estado mirando y preguntando, me doy cuenta que realmente la gente que tiene mucho interés y mucha curiosidad por este movimiento y lo que supuso y todo esto, son gente de 40, 50 años. Los que la vivieron no tienen tanto interés, ya se vivieron, ¿no? Hay un dicho popular, ¿no?, que dice que el que recuerda la movida es que no la disfrutó, ¿no? Entonces, pero bueno, sí, es verdad que hay mucho interés social. A mí me ha sorprendido que haya tanto interés social por saber cómo era, qué es lo que ocurría. Incluso entre sus estudiantes ahora, porque creo que comparten tarea docentes, seguramente con chavales muy jóvenes en la adolescencia. ¿También sienten interés o les parece algo muy alejado ya? Bueno, la música sí, porque además nosotros damos la especialidad en formación profesional, imagen y sonido, ¿no? Entonces son técnicos de sonido, de televisión, los que preparamos. Entonces, sí hay interés por las piezas musicales, ¿no? Y por la estructura musical o lo que salía musical. Luego, lo que es el movimiento, desconocen mucho. El año pasado hicimos unas jornadas en el que hubo una mesa redonda, vinieron varios músicos y los chicos les sorprendía, no llegaban a entender muy bien, lo han oído en casa, eso sí, ¿no? Sí, muchos tienen padres que han vivido la movida y que hablan de ella. Se ha servido efectivamente para dar esa... Y que les han puesto las canciones de la... Claro, y se han criado con ellas en casa. A mí me decían mis alumnos: profe, vamos a comprar el libro para nuestros padres. Y yo, muy bien, me parece genial. Sí, a mí alguno también me decía, mira, ahora hablo más con mi padre, porque como sacamos este tema y a él le gusta, claro. Viendo las fotografías de Eduardo, Ana, ¿hay algo que te haya sorprendido, algo que te haya llamado la atención, después de haber hecho el trabajo de investigación académica, al contrastar lo que tenías en la cabeza con las imágenes? ¿Hay algo que te haya...? Bueno, la verdad es que yo cuando vi las fotografías expuestas, porque yo no sabía que Eduardo había hecho ese trabajo a lo largo de su juventud, ¿no? Me quedé fascinada, porque aparte... Claro, había estado estudiando el tema, pero aparte también había trabajado, por ejemplo, el disco de La Joy Eslava de Jaime Urrutia. Yo estaba trabajando con Morgan Britos, entonces estuve trabajando en ese de auxiliar de producción en ese disco. Entonces conocí a esa persona concretamente y ver esa imagen que tiene de Jaime me impactó muchísimo porque, bueno, realmente al final te das cuenta de que es que las imágenes te transportan, ¿eh? Y te hacen conocer realmente muchas cosas que no se pueden conocer las con otras cosas. Las imágenes transportan casi tanto como la música. Arde la calle al sol de poniente, hay tribus ocultas. Y no hay más que ver a Laura Lucas bailando esta Escuela de Calor de Radio Futura. ¿Se acuerda, Eduardo, dónde la escuchó la primera vez? ¿A radio? Sí, me acuerdo porque además ellos sonorizaba Espiral con ellos y yo era con la empresa que viajaba. Entonces sí, antes de que estar con la Espiral, sí. Radio era muy serio. Sin duda, y estos son grandes éxitos que han transitado con total vigencia a pesar de los años que acumulan ya, Ana. Sí. Seguimos escuchándolos. Volvamos sobre el significado, hablamos de cómo los jóvenes lo perciben, cómo lo perciben la gente de 50 años. Bueno, quedó una imagen de unos años ciertamente locos o loquitos, habría que decir. No sé si es esa la imagen que se ajusta al momento, si es cierto que había unos aires de libertad, de modernidad, de consumo que, bueno, pues hacían que todo el mundo estuviera a favor de bueno, es que si no estabas a favor eras un carca, claro, ¿no? Exactamente. Hasta para el ayuntamiento, ¿no? Era obligado, ¿no? La verdad es que ellos coinciden en que tenían muchas ganas de hacer cosas, tenían mucha sed de aprender y de
recibir información también del extranjero, ¿no? Ellos muchas veces me comentaban, claro, es que de repente pues llegaban discos que no podíamos haber escuchado anteriormente, ¿no? Y bueno, también hacen mucha referencia a los músicos del rollo, ¿no? Y a los músicos que hacían pues el rock sinfónico que venía anterior, y comentan que bueno, que ellos eran los que realmente sabían tocar, ¿no? Que ellos estaban aprendiendo, y lo que pasa que bueno, que tuvieron ahí también un poco el empujón, ¿no? Y que la verdad es que la juventud sí que se centró mucho en ellos, ¿no? O sea, llegaron a muchísima gente, cosa que otros estilos musicales no llegaron, ¿no? Y creo que lo curioso es que quizás fue por eso, porque había tantos géneros musicales y sonaban todos, los grupos sonaban tan distintos unos de otros, que ahí creo que era lo interesante, ¿no? También de la movida. Es verdad que los aires de libertad inundaron, aquellos años, finales de los 70, primeros de los 80, con muchas cosas buenas, pero también con cosas malas, ¿no? Las drogas. Sí, bueno, las drogas realmente empezaron que además asociadas al mundo de la música, sí, siempre ha estado la pareja, ¿no? Claro. Lo que ocurre es que en el periodo los primeros 80, pues mira, eran hachís, marihuana, tripis, todavía se mantenía, bueno, coca sí empezó a entrar, ¿no? Pero la heroína fue posterior, la heroína, que es la que realmente la que arrasó. Eso yo creo que fue a partir del 85, 86, ya se empieza a mercantilizar la música, ya empiezan los músicos estos a conocer gente de la industria, gente del espectáculo. Ahí se empieza a enrarecer el tema, ¿no? Y luego, pues que se producen también muertes de chicos jóvenes de estos en carretera, como Canito, como Eduardo Benavente. Una catástrofe. Sí. El asunto de las drogas. Hay un final de la movida, un punto en el que se pueda situar. Sé que en el principio no nos ponemos muy de acuerdo, no nos ponemos muy de acuerdo. Hay quien intenta distanciarse, ¿no? Bueno, formamos parte de ello, pero tal. No sé si hay un momento en que se pone fin a la movida, quizá con el cierre de Rocola, que puede ser otro hito, pero... Sí, hay varios acontecimientos, Claro. pero realmente lo que sí que ellos coinciden bastante de ellos, es que de repente cuando aparecen las multinacionales y empiezan a interesarse por la música que ellos hacen y empiezan a firmar contratos con ellos, es un poco el paso del underground, ¿no? Que era un poco... pues era donde salía lo creativo, exacto, de la movida, ¿no? La esencia de la movida, pues de Claro. repente pasan al mainstream, que es lo que ellos dicen, ¿no? Y que de repente, bueno, pues claro, cambia todo, porque ya pues que tienes que hacer una canción, porque tienes firmado un contrato discográfico y tienes que sacar un disco, y a lo mejor en ese momento no te sale sacar un disco, pero es que lo tienes que hacer. El grupo favorito, bueno, nos consta que Radio Futura debía impactar mucho en Eduardo Cimadevilla, pero ¿tenía usted predilección por alguno en concreto? Si a estos no me lo voy a perder, detrás de estos voy porque estos son los que me gustan. No, porque es que había tal variedad, y yo como me movía tanto en diferentes escenarios o conciertos y tal, porque asistía a muchos conciertos, así como había grupos que salías, menuda paliza me han dado, vamos, solo falta que me esperen en la esquina para bandear un poco, pero después había otros que es que eran músicos, era gente que se les veía que eran serios, que lo que querían era buscarse un oficio, el agradar a la gente, aunque luego, por ejemplo, en los pueblos mismamente mencionaba Radio Futura, les decían unas barbaridades porque la población rural todavía no estaba muy preparada, ¿no? Entonces, imagino. Pero vamos, a mí no Siniestro escucharía. Total, por ejemplo, me impactó mucho. Y luego yo traté mucho con Danza Invisible, porque yo vivía por Málaga, y entonces los traté mucho justo al principio, antes de estar Javier, y luego cuando se incorporó Javier Ojeda. Decíamos que los alumnos de Ana y de Eduardo dicen, anda, mira, qué buena idea para regalar a mis padres. En realidad, ¿quién me ha dirigido este libro documento? A nostálgicos, a curiosos, pues a todos aquellos que se quieran acercar un poco a lo que fue la movida. Sí. Sobre todo yo creo que lo interesante del libro es que son sus testimonios, o sea, que son preguntas en boca de ellos, o sea, realmente ellos son los que contestan sobre cuándo empieza la movida, cuándo termina la movida,
qué significó para ellos la movida y todas esas preguntas que muchas veces nos hacemos y que no tenemos a los protagonistas para poder preguntárselas, y ahí tenemos la respuesta de 33 testimonios de personas que que vivieron aquella época y que nos están contando. Aparte es muy interesante porque es una gama muy amplia de opiniones, y creo que eso te hace darte cuenta de que, bueno, la movida tiene muchos matices. Eduardo Cimadevilla, Ana Palicio, Cillán, gracias. Muchas gracias a vosotros por invitarnos. No le hemos preguntado a Pozo, porque tú viviste la movida madrileña también. ¿Cuál era tu grupo favorito? Aviador Bro. Nuclear sí, por supuesto. Lo recuerdo interpretando Ubu Rey. Gracias. Pequeña dama, dime cómo te encuentras. ¿Acaso decepcionada de verme muerto en la escena? Yo quiero ser el guardián de esas noches sin estrellas.